Buenas tardes, buenos días, buenas noches, maestra. Cuando esté viendo esto, este es mi tutorial del cómo se usa el used to. Por primero es el used to significa en español solía hacerlo. ¿Y para qué nos sirve el used to? Nos sirve para hablar de algo que pasó varias veces en el pasado o que pasó durante cierto tiempo en el pasado. Por ejemplo, cuando yo tenía el pelo largo, el used to sirve para eso. Pues, solía hacerlo o lo tenía largo, el pelo. Y ahora vamos a pasar a el afirmativo de este. Aquí puse que aquí está la estructura, que es el sujeto más el used to más el verbo. Y aquí puse una oración sobre cómo hacerlo en afirmativo. Por primero que hay que hacer es, perdón, hacer, primero nos pide que el sujeto de nuestra oración, que es el men es el sujeto. Entonces vamos a poner men, ahí está. Luego nos pide el used to, que es lo que sigue de nuestra oración. Vamos a ponerlo used to. Después nos pide que pongamos lo demás, el verbo, que es have long hair. Entonces ponemos have long hair. Y así quedaría un texto en afirmativo usando el used to. Lo que significa es hombres solían tener el pelo largo en su juventud. Solían tenerlo, el pelo largo. Ahora seguimos con la estructura negativa, que es el sujeto más el didn't, que significa que no tenía o no lo hacía nuestro verbo, y nuestro verbo used to, y más el resto o el verbo que nos falta. Otra vez aquí tenemos la misma frase, el have long hair. Perdón. Por ejemplo, aquí sería primero nuestro sujeto, que es el men. Otra vez ponemos, perdón, el men. Ahí está. Ahora nos pone que pongamos el didn't de nuestra frase, que significa que no lo tenía y todo eso, el didn't, o que no lo tenía. Ponemos el didn't. Y ahora va nuestro verbo, que es el used to, que es el que estamos aprendiendo. Entonces es cuando lo solía hacer. Entonces ponemos el used to. Y ahora el complemento de nuestra frase, que es el have long hair. Otra vez ponemos have long hair. Y así quedaría nuestra frase. Men didn't used to have long hair. Los hombres no solían tener el pelo largo. Y ahora vamos con nuestro interrogativo. Que nuestra estructura nos pide que el did, perdón por la descripción, did es el did, sí, el did, no sé qué significa, porque no me acuerdo ahorita. El sujeto, el used to y el verbo. Y la misma frase, men have long hair. Entonces ponemos en positivo hay dos formas, en positivo y en negativo. Vamos a hacer primero el positivo y luego el negativo. Que primero sería el did, que es did. Nos pide primero nuestra estructura. Luego va nuestro sujeto, que es el men. Ponemos men. Nuestro verbo used to. Ponemos el verbo used to. Más el verbo, que es el complemento de have long hair. Entonces ponemos have long hair. Y más el interrogativo. El interrogativo. Y cerramos pregunta. ¿Los hombres solían tener el pelo largo?
Y ahora esa es la positiva. Ahora el negativo es, en vez de poner did, vamos a poner didn't, como el que está aquí. Didn't. Entonces ponemos didn't. Y es lo mismo, no cambia nada de nuestra frase, bueno, nuestra interrogativa positiva. Sigue igual todo esto. Entonces vamos a copiarlo. Men used to have long hair. Ahí está. Y ahora, y ahí así es nuestro interrogativo, que es el positivo y el negativo. Y sería todo, maestra. Gracias por la atención y perdón por el trabajo medio trabadillo, porque pues lo estoy haciendo fuera de mi casa. Entonces, gracias.